Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hoy vamos a estudiar la oración del Padre Nuestro, empecemos a rezando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Llegamos a la página 182, a Mateo, capítulo 6, del 5 al 15, que trata de la oración. El material que seguimos lo saqué en gran parte de un libro que escribió Papa Ratzinger sobre la vida de Jesucristo. Por lo tanto, son reflexiones muy bien elaboradas y escogidas que nos va a servir. Sin embargo, tengo también unos comentarios muy interesantes de Diego Jaramillo, que escribió un libro pequeño pero muy bien hecho, dedicado al Padre Nuestro. Diego Jaramillo es el Padre del Minuto de Dios, ¿no? El director del Minuto de Dios, el que sucedió al fundador. De modo que oportunamente estaremos complementando. Entonces empezamos. Cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, que aman rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo escondido, te lo pagará. Muy bien. Padre Nuestro, dice aquí en los comentarios, es un pequeño poema escrito en arameo. Por supuesto, la primera versión fue en arameo, porque Jesús hablaba ese idioma, con cierto ritmo que permitía la memorización del Padre Nuestro. Muy interesante que o simplemente en arameo sonaba con una forma mucho más fácil, para que esos pescadores de Galilea pudieran rezarlo sin hacer tanto esfuerzo. Nosotros lo aprendimos, tenemos la suerte que nosotros nacimos en una familia cristiana, que entre las primeras oraciones que aprendimos y que transmitimos a nuestros hijos fue el Padre Nuestro, el Ave María y Gloria, ¿no? Ahora, yo siempre me pregunto, Padre Nuestro, es una oración bellísima, ¿no? No sobra ninguna palabra ni falta, ¿no? Hay alabanzas, hay peticiones y realmente refleja la situación. Primero, el punto de vista de Dios, porque Jesús, tengan en cuenta, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro, no lo hizo improvisando, como si él pudiera, primero que todo, era un hombre de oración. Él se apartaba todos los días, muy de madrugada, y oraba, y seguramente enseñó a los apóstoles a orar. Inicialmente, muy probablemente, rezaba las oraciones propias de los judíos, que vamos a leerlas algunas. Pero el origen del Padre Nuestro es una revelación del Padre. El Padre le revelaba todo lo que decía Jesús, lo dice claramente el apóstol, el evangelista Juan, todo lo que decía Jesús lo revelaba el Padre. Por lo tanto, el propio Dios Padre reveló a Jesús cómo los discípulos y los cristianos, los creyentes, debían orar. Es una ventaja muy grande respecto a cualquier... Puede que haya oraciones mucho más bonitas desde un punto de vista de repente de lenguaje o de ritmo, etc. Pero ninguna oración es tan importante, porque si el propio Padre quiere que nosotros lo invoquemos con esta oración y lo reveló a su propio Hijo, entonces nosotros tenemos la certeza y el consuelo de que nuestra oración llega al corazón de Dios de forma muy grata. Es como cuando un papá o una mamá enseña a su hijo, yo quiero que tú me llames así.
o que tú me saludes así, el hijo que le corresponde, por supuesto, no por obediencia, sino por cariño, obviamente esto, el papá y mamá disfrutan mucho más, porque son, bueno, lo mismo que cuando nosotros rezamos los salmos. Sabemos que el salmo es superior a cualquier otra oración, porque, digamos, del Antiguo Testamento, porque es inspirado por Dios, aunque algunas expresiones de los salmos son terribles, ¿no? De odio, de cólera, etc. Pero normalmente los salmos contienen una riqueza muy grande. Entonces, el Padre Nuestro para nosotros es, primero todo, entonces, una oración revelada por Jesús, revelada por su propio Padre. En segundo lugar, en el discurso de la montaña que estamos estudiando es el culmen, digamos, la cima de todo el discurso de la montaña es la oración del Padre Nuestro, por supuesto, y de todo el Evangelio, diríamos, ¿no? Porque no hay ninguna parte donde Jesús revele quién es Dios y cómo debemos ubicarnos ante Él. Hay una cosa particular en el Padre Nuestro, que la primera palabra, mire, Él enseña que cuando uno habla con Dios, a diferencia de lo que hacían los paganos en ese tiempo, no tiene que dar muchas vueltas, como sucede con nosotros cuando vamos a una entrevista, que empezamos a dar rodeos para sondear un poco si estamos bien o mal. Jesús nos dice, cuando hablan con Dios, de una vez, Padre. Directamente nos dice, primero que todo, nos indica el nombre de Dios, Padre. En segundo lugar, nos enseña a sentirnos siempre una oración comunitaria, Padre Nuestro. Bueno, pero hay algo que nos llama la atención, que el apóstol Pablo, que escribió, dominaba el hebreo y el griego, por supuesto, en vez que traducir la palabra Padre en griego, siempre utilizaba la palabra Abba, lo que indica que primero tenía conocimiento claro de la oración de Jesús, aunque nunca la menciona en sus cartas enteramente. En segundo lugar, que quiso conservar la expresión Abba o Abba, ¿no? Como lo decía Jesús. Entonces hay una doble referencia. Podemos mirar, por ejemplo, que dice en la carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas, el capítulo 4, versículo 6, dice San Pablo, y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De modo que ya no sois esclavos, sino hijos, etc. Abba, Padre. Entonces, es muy importante el punto. Gálatas 4:6. Evidentemente yo le daré estas anotaciones, ¿no? También en otro texto, a la carta a los Romanos 15:8, vale la pena que leamos porque esto es muy importante sobre la palabra. Romanos 15:8. Dice, dice, 18. Por tanto, acogió mutuamente como os acogió Cristo para la gloria de Dios. Después dice, pues afirmo que... tengo un texto... no importa. Lo importante es, Pablo conserva el nombre hebreo, arameo, de Abba, Padre, en vez que traducirlo al griego, como todo su escrito, ¿no? Esto como para... bueno, hay otra cosa que vale la pena tener en cuenta. El Padre Nuestro, la versión de Mateo es diferente de la versión de Lucas. Lucas dice prácticamente esto: cuando oren, digan así:
Padre, no nuestro, Padre. Santificado sea tu nombre. Conserva entonces la primera petición o súplica. Luego, venga tu reino, los dos. Danos cada día el pan cotidiano. Y omite, hágase tu voluntad. Perdona nuestros pecados, no dice deudas como Mateo, sino pecados. Porque en griego existe la palabra pecado, en arameo no existe, es deuda. No. Pues también nosotros perdonamos a todo lo que nos debe. Haz que no sucumbamos en la tentación. Y ahí termina. Entonces, hay dos versiones muy similares, pero la más completa, la de Mateo. La pregunta que se hace en los estudios, ¿cuál de las dos sería la oración que Jesús enseñó a sus apóstoles? Es muy probable que nadie se atrevería a quitar de la oración de Jesús palabras tan importantes. Más bien, es muy probable que los primeros misioneros, los primeros evangelizadores, a punta de enseñar el Padre Nuestro, hubiesen agregado una que otra palabra sacada de las otras enseñanzas de Jesús. Solamente eran todas enseñanzas de Jesús. Entonces tenemos 7 peticiones en Mateo y apenas 5 probablemente de Lucas. Bueno, podemos ahora empezar a mirar lo que dice el Papa Ratzinger sobre el Padre Nuestro. Cuando oréis, no hagas como los hipócritas. Hipócrita es aquel que hace una acción externa que no se corresponde a una actitud interior. Son los que son amigos de rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse ante la gente. Habla de quiénes, de los fariseos, y del maestro de la ley. Y de todos nosotros cuando hacemos eso. Y de todos nosotros cuando hacemos eso, que de alguna forma seguramente lo hemos podido hacer. Cuando oramos y no actuamos de acuerdo a nuestra oración. Exactamente. Que es muy común. Sí. Perdona, pero yo no perdono. No perdono. Nos pasa todos los días. La oración expresa fundamentalmente el reconocimiento de Dios y la sumisión del hombre. Eso es la oración. Yo reconozco que Dios es Dios y que yo soy criatura suya, que yo tengo que reconocer su figura. Quien ora reconoce que Dios es el dueño de su vida y de sus bienes y le confiesa su obediencia. Pero aún en la oración puede introducirse el veneno de la ambición y la vanidad. Eso, muy bien, sigamos. Versículo 7-8. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre en secreto. Jesús hace una caricatura de esos piadosos fariseos, pero su crítica es de mucha actualidad aún hoy. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, echa la llave a la puerta. El cuarto es tu corazón, eres tú mismo, y rézale al Padre que está en lo escondido. Tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Jesús no dice, tu Padre que está en el cielo, sino que está en lo escondido. El cielo no es un sitio, un espacio. El cielo indica la trascendencia y excelencia de Dios. Cuando el creyente reza, el Padre está cerca de él, en el sitio recóndito en el corazón del creyente. El que aprende a orar en lo escondido, luego lo podrá hacer en cualquier momento, por las calles, en el trabajo, en público. Me parece muy interesante la observación del Papa Ratzinger. Primero que todo, cuando dice uno, Padre que estás en el cielo, uno no ubica a Dios en el cielo, sino que está aquí, está en tu corazón. Por lo tanto, ¿qué pretende? Que uno, primero que todo, no tiene que orar necesariamente en la sinagoga, o en el templo, o en la iglesia, o ante el Santísimo. Uno a Dios lo tiene siempre consigo, por lo tanto lo puede orar en cualquier parte. Pero exige que uno cierre la puerta, siempre que se aísle del entorno para poder orar, y que no lo haga para mostrarse, para ufanarse, etc. Como lo hacían muy probablemente los fariseos, que se consideraban los santos, que en cualquier momento del día, por la mañana o la tarde, cuando tocaba orar, ellos, por supuesto, se exhibían en la calle o en la pura plaza. Entonces, oración es reconocimiento de Dios.
y aceptación de nuestra dependencia, de nuestra obediencia. Muy bien. Ahora sigue el otro texto. Hay un error en la primer renglón. Apunten. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho. Cambie el texto. Ahora bien. ¿Ves que esto? Ahora bien. Ahora bien. Cuando oréis, no charléis mucho como los paganos que, y de ahí en adelante se sigue. No charléis mucho como los paganos, que se figuran que por sus palabrerías, ¿sí? Que se figuran acá. Sí. Y por sus palabrerías van a ser escuchados. No seáis pues como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Muy bien. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre en secreto. Antes de enseñarles cómo orar, Jesús les dice cómo no hay que orar. Los gentiles, los paganos, invocaban a sus dioses, gastando muchas palabras y repitiendo hasta el cansancio fórmulas mágicas, ruegos, gestos, rituales y otras cosas que Jesús llama palabrería. No seáis pues como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Lo que Jesús plantea a sus discípulos no es una cuestión de forma, sino de fondo. Les dice, no seáis como ellos. Ustedes son hijos de un Dios que es vuestro Padre. Mientras que los paganos hablan con sus dioses con miedo, pensando que esos dioses no conocen sus necesidades y tampoco les importan nada. De modo que hay que gritarles, aplacar su ira, manipularlos con palabras bonitas y con promesas. En cambio, vuestro Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de pedírselo. Sin embargo, desea y le agrada que ustedes lo invoquen. Y por eso Jesús, el Maestro, les enseña. Muy bien. Jesús tiene en cuenta que el público al cual enseña la oración, en parte son judíos de Galilea, de Judea, de Samaria, y en parte son los apóstoles tenían que dirigirse a enseñar esta oración a los paganos. Por tanto, les advierte, no hagan como los paganos que gastan mucha palabrería y digan las cosas sencillas al Padre. Por eso le dice cómo no hay que orar y cómo orar. Yo quiero hacer hincapié aquí o recordarle cómo oraban los judíos. Vale la pena tener en cuenta. Los judíos tenían 3 oraciones obligatorias, que eran, una, el Shema Israel. Shema Israel era, acuérdate Israel, aquí lo tenemos en el Deuteronomio. Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, es la oración, es el credo que todo judío, aún en ese momento, reza todos los días, por la mañana y por la tarde. Dice, escucha Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé, es el único Dios, contrariamente a la fe de los demás pueblos cercanos. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que penetre en tu mente estas palabras que yo te digo hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje. Así, acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos. Y las escribirás en la jamba de tu casa y en tus puertas. Entonces, ellos tenían que acordar siempre que hay un solo Dios, el Yahvé. Que Yahvé los sacó de Egipto y que los eligió como pueblo. Eran tan obedientes, tan enfáticos en rezar esta oración, que ellos, cada judío, y hoy día también, si usted ve en la televisión, se colocan una cajita en la frente con el Shema Israel, acuérdate Israel, y otra cajita en el brazo, en el hombro izquierdo, con el fin de que nunca se olvidaran que ellos tenían que profesar fe en un solo Dios, que era Yahvé, y que tenía que amarlo. Yahvé no es que se limite a decir que lo tenía que reconocer como Dios, sino que tenía que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda su fuerza. Entonces, hoy día estrictamente los judíos ortodoxos, fanáticos diríamos nosotros, porque visten con su sombrero raro, y llevan efectivamente en
en la frente una cajita con está escrito es Shema Israel, la oración, la profesión de fe. Y también en detrás, imagino que tú, ¿viste alguno de ellos? Sí, sí, sí. En el muro, Sí, imagino, sí, el muro sí, de... cositos, sí. Exactamente. La Bueno. cajita, Y uno los ve la cajita del hombro en la también. En el hombro izquierdo. No solo. Tenía también que Lo mirar... mismo es Shema Israel. ¿eh? La cajita decía lo mismo, la del hombro. Una cajita, aquí en la frente y otra en el hombro Y izquierdo. las dos decían lo mismo, es Shema Sí, Israel. lo mismo, la Shema Israel. Acuérdate de eso. Oración. No solo, en el libro de números prescribe que los flecos del manto, los flecos color púrpura, tenían que recordarles a ellos que Dios es Yahvé, único Dios y Salvador. Entonces, esta es la oración. La segunda oración que ellos tenían que rezar con mucha frecuencia, no sabemos porque es bastante larga, son las 18 bendiciones. En el texto de Diego Jaramillo, son oraciones muy bonitas, pero obviamente imagino que no las rezamos con tanta frecuencia porque eran muy largas, 18 bendiciones. Y una tercera oración de ellos era el Kadish, también no es bendición, pero él tiene una particularidad. Le leo brevemente el Kadish. Dice, glorificado y santificado tu nombre, lo que indica que Jesús posiblemente se inspiró en esta oración cuando compuso, cuando impartió instrucciones sobre él. Glorificado y santificado sea tu nombre en el mundo, creado según tu voluntad. Hágase tu voluntad. Que reine tu señorío en el tiempo de nuestra vida. El reino de Dios. Que reine. Alabado sea tu nombre de eternidad y en eternidad. Amén. Encontramos en el Kadish, ¿no? Que es bendición, encontramos tres elementos. Santificado tu nombre, luego, según tu voluntad, y que reine tu señorío, que reine Yahvé en el mundo. Entonces, esto indica que Jesús no improvisó la oración, aunque revelada por el Padre, pero retomó de esta tercera oración muy obligatoria para ellos, retomó elementos. Santificado sea tu nombre, según tu voluntad y reino. Interesante ver que no se distanció tanto de la tradición religiosa de su pueblo. ¿Y estas segunda y tercera oración también son bíblicas? También Sí, son están, bíblicas, sí. también Las son encontramos ahí, solamente que no. tienen ese nombre. No, las 18 bendiciones no están metidas en la Biblia, son producto de la piedad, de la religiosidad. Voy a ver qué más dice acá. A ver, sigamos entonces con el orden que venimos. Enseñanzas. La oración no puede improvisarse. Rezaremos tanto mejor cuanto más profundamente esté en nuestra alma la orientación hacia Dios. Cuanto más presente está Dios en nuestra existencia, más podemos estar verdaderamente con Él en oración vocal. Esta es verdad. Sí, si uno no cultiva la fe, la práctica de la fe, que uno todo el día está en la presencia de Dios, lo invoca, le pide perdón, etc., muy difícilmente una persona que no tenga como norma de vida una fe verdadera en Cristo, por supuesto, no en un Dios que está detrás de las nubes, y que no se deje llevar por el Espíritu, difícilmente puede orar como Jesús nos lo enseñó. El Papa Benedicto, que es un grande orante, ¿no? Lo expresa muy claramente: cuanto más presente está Dios en nuestra existencia, más podemos estar verdaderamente en Él en oración. Claro. Las dos cosas van siempre unidas. Una vida de fe, vida cristiana, y a la vez la oración. Sigamos. Los hombres, por nosotros mismos, no sabemos pedir lo que nos conviene. Dice Pablo. Por eso Dios ha venido en nuestra ayuda. Él mismo nos sugiere las palabras para la oración y nos enseña a rezar. Los salmos, por ejemplo, son palabras que el Espíritu Santo ha dado a los hombres. Son Espíritu de Dios que se ha hecho palabra. Con mayor razón en el Padre Nuestro, que el propio Jesús nos enseñó. Cuando lo rezamos, dice San Cipriano, rezamos a Dios con las palabras que Dios nos ha transmitido por medio de su propio Hijo Jesús. Pues los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad.
Cristo, que es la verdad, nos ha enseñado estas palabras y con ella nos da el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros no contamos con el Espíritu de Jesús, es Jesús que nos entrega su Espíritu, el cual clama en nosotros, Abba Padre, dice San Pablo, ¿no? Sí, es el mismo Espíritu que toma nuestra pobre playera, muchas veces cansados, muchas veces distraídos, muchas veces muy ausentes, ¿no? Y le da forma y la entrega a Cristo, porque solo Cristo es mediador ante el Padre. Sí, el Espíritu es el amor que nos da la fuerza para orar, y ora con nosotros, y dice, gime en nosotros, es mucho más que una simple oración. El Espíritu de Dios gime, clama en nosotros, Abba Padre, y nos lleva a que llamemos a Dios con el nombre que tiene, Abba Padre, dice San Pablo. Creo que es el número 5 capítulo 5 de la Carta de los Romanos. Por lo tanto, el que no ore en espíritu y verdad, no puede, por supuesto, expresar realmente lo que Dios quiere, ¿no? Porque dice, Cristo es la verdad, nos ha enseñado estas palabras, y con ellas nos da, sería imposible para nosotros orar sin la ayuda del Espíritu Santo, y sin que Cristo mismo nos ofrezca nuestra oración al Padre, porque Él es el único mediador. El Padre, obviamente, suponemos que nos escucha siempre, pero nos escucha ante todo cuando la oración que hacemos llega a través de su propio Hijo, que dio su vida, se entregó a Él. Esa es la gran importancia del Padre Nuestro, que es una oración que nos enseñó Jesús, que realizamos a través de su Espíritu, de su amor, y que por lo tanto es un canal directo hacia Dios. Ninguna otra oración, por muy bonita que la hagamos nosotros, puede tener la certeza, la eficacia de la oración del Padre Nuestro. Por lo tanto, yo diría que cada vez que uno ore, por muy inspirado que sea, ¿no?, que le salen del corazón muchas buenas expresiones, pero antes o después debería terminar siempre con el Padre Nuestro. Porque esto seguramente va a llegar siempre cuando le rece con el Espíritu de Cristo. Y antes de orar, si alguna vez nos enseñaba también la Madre Bernal, decía, no, lo que tú acabas de decir, como no sabemos orar, y es el Espíritu quien debe orar en nosotros, entonces podemos arrancar la oración simplemente diciendo, Espíritu Santo, yo no sé orar, ora tú por mí, y empezar a orar, y siempre ser guiados por Él en cada oración, en cada cosa, pero pues en la oración es definitivamente fundamental. Solo que el Espíritu no ora al Padre, ora a Cristo, porque es Cristo el vehículo para llegar al Padre, porque Cristo es el único mediador, es el Hijo. Claro. Entonces, el Espíritu nos lleva al Hijo, y el Hijo habla con el Padre. Bueno, pero ellos se comunican. Siempre es la Trinidad entera que interviene en la oración. Independientemente, sí, porque el Espíritu está siempre entre el Padre y el Hijo. Pero cuando nosotros hablamos como somos hijos adoptivos, nuestra voz llega al Padre a través del Hijo unigénito, verdadero, natural, que es Cristo. Pero sí, el camino es orar al Espíritu para que nos propicie la escucha del Hijo. Esto, la gente, muchas personas no entienden, bueno, no entienden, tampoco nosotros entendemos, que es un misterio, ¿no? Pero es muy importante esta observación. Nosotros no sabemos orar, no podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la intervención de Cristo. Y el Padre mismo, cuando el Padre nos escucha, la respuesta viene a través de Cristo en el Espíritu Santo. Sí. No, viaje de ida y de regreso. Es que es muy lindo porque en la Trinidad ninguno se afirma. Exacto. Ninguno se afirma, ninguno dice yo soy el mensajero y yo soy el que hace y yo, ninguno, ellos son, el uno hace pero le manda la razón, pero el otro hace, pero sí, es todo lo contrario, ¿no? Entonces es un solo Dios. Es un solo Dios. Es un solo Dios, solamente que el misterio es grande. Hermoso. Dios tiene tres caras prácticamente, ¿no? Una es el amor infinito, ¿no?, que une al Padre y el Hijo con el Padre, y así la oración nuestra, meterse
introducirse en el misterio de Dios con la oración es una aventura y es un atrevimiento. Si Jesús no nos hubiese enseñado a orar directamente al Padre, así, a quemarropa, Padre. Eso No es- creo que oraríamos, no ninguna oraríamos así. ninguna persona podría orar, De acuerdo. sí, a no ser que nos hubiese revelado, Pablo nos lo dice, que Cristo derramó en nosotros su Espíritu, a través del cual nosotros podemos llegar al Padre a través de Cristo. De acuerdo. ¿No? Sí, y ahora escuchando y acordándome del mensaje hoy de la Madre Bernarda, es que realmente nosotros como humanos tendemos mucho a autoafirmarnos y en la oración más. En cambio, en el Padre Nuestro, realmente ahí es donde está la oración como debe ser y por eso Así es es. de esa magnitud de divinidad, digamos Sí. así. Exactamente. Muy bien dicho. Y es muy importante porque es una forma como evitar, o como estar seguros de que nuestra oración llega a Dios. Ujú. No pasarnos por la faja ni al Espíritu Santo ni a Jesucristo. No, pero tienes toda la razón. Eso Es verdad. suena un poco fuerte, ¿no? Nos pasa todos los días. Sí, no necesariamente uno tiene que orar especialmente, pero saber, mi oración llega al Padre porque la hago con el Espíritu de Jesús, con el amor de Jesús, con la obediencia, con los méritos de Jesús. Y Jesús, por supuesto, nos enseñó el Padre Nuestro, recibe nuestra oración y la presenta al Padre, que es el término de la Trinidad, ¿no? Ujú. Entonces, importantísimo entender lo que es el Padre Nuestro. Ujú. De Bueno. acuerdo. Vosotros, siga usted, Alberto. Vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien. Mientras Mateo nos ha transmitido el Padre Nuestro en la forma como la Iglesia lo ha aceptado en la liturgia y como lo rezamos todos los días, Lucas nos ha dejado una versión más breve. El Padre Nuestro de Mateo consta de una invocación inicial. Padre nuestro que estás en el cielo, y de 7 peticiones. 3 de estas se articulan en torno al tú y 4 en torno al nosotros. También las 2 tablas de la ley proponen mandamientos sobre el amor a Dios y mandamientos sobre el amor al prójimo. Tengan en cuenta que Mateo tenía interés en reflejar las oraciones, la mentalidad judía, porque tenía sus componentes de la comunidad, en su mayoría de repente eran judíos, por tanto, remontarse a las 7, ¿no? 7 mandamientos, bueno, sigamos. La oración se divide en 2 partes. En la primera parte formulamos deseos relativos a Dios, Adiós, Padre. Padre, y a la llegada de su reino. La segunda parte se vuelve a nosotros. Expresa las peticiones relativas a nuestras necesidades fundamentales. Entonces, 2 partes muy claramente, netamente distintas. La una es alabanza y petición a la vez. Sea santificado sea tu nombre, ¿no? O sea, son alabanza en forma de petición. Pero la segunda es ya muy aterrizada a los problemas que tenemos nosotros. Miren, a mí me estaba pensando esta tarde, si Dios Padre hubiese enviado un ángel para enseñarnos el camino de la salvación, tenía millones de ángeles a su alrededor, hubiera podido enviar a Miguel o a Gabriel, etc., ¿no? Ningún ángel hubiera adivinado cuáles son las necesidades diarias de los humanos, el pan, el perdón, las tentaciones, el maligno que nos tenta. Pensando Sí. Jesús se hizo hombre y vivió, experimentó, sufrió la necesidad, hambre, sueño, cansancio, tentación en el desierto. Por lo tanto, él pudo haber expresado la oración en esa forma porque conocía a Dios Padre, santificado sea tu nombre, ¿no? El reino de él
el proyecto del Padre, Sí. para eso vino al mundo, para realizar el proyecto del Padre, la salvación de la humanidad y hacer su voluntad. Mi alimento es hacer tu voluntad, decía, ¿no? Por lo tanto, nadie como Jesús podía enseñarnos el Padre Nuestro. Es una consideración que vale la pena hacer, ¿no? Sí, Jesús interpretó perfectamente la necesidad de Dios de ser reconocido como Dios y la necesidad del hombre de tener pan de cada día, etc. ¿no? Total. Es una reflexión que nos ayuda a apreciar muchísimo el Padre Nuestro y a darle gracias a Dios, a Jesús, que nos lo haya enseñado. Y pocas veces lo hacemos. Pensamos que, de lógica, tengo que ser el Padre Nuestro porque lo aprendí, pero decirle, Jesús, gracias porque tú me has enseñado a hablar con tu Padre en la forma como yo le debo hacer. ¿no? Muy bien. No, y sería muy triste, ¿no? Imagínate el amor de Dios a cada uno de nosotros, que Se nos inventara. ama como, y nosotros decir, no sé, Dios allá, Eso, sí. tan lejos, una Sí. cosa tan distante, Dios. como si tú Como- no le como puedes nosotros decir pagamos. papá, Ajá. si tú no puedes decir Claro. con todo el amor a Sí. ese Dios que amamos tanto, pues Con sus propias imposible. palabras. Claro, no hay relación, entonces no se puede Y- expresar ese sí. amor. Ahora, teniendo en cuenta que es el espíritu del Padre, del Hijo, que nos mueve a rezarlo, entonces estamos muy superior a cualquier oración, sea de los, de los musulmanes, de los budistas, con toda su espiritualidad rara que tienen ellos, ¿no? Nosotros vamos directamente a la fuente de nuestra salvación, de nuestra fe, al Padre. El Padre. Muy bien, sigamos. La oración empieza con la invocación del nombre de Dios, Padre. Jesús nos enseña que Dios tiene un nombre. Esto es muy importante. Sí. Porque cuando Moisés se preguntó, ¿cómo te llamas tú? Porque yo cuando vaya a Israel, a Egipto, puede decir, ¿me mandó quién? Entonces, Dios lo embolata un poco porque dice, yo soy que soy. Dice todo y no dice nada, ¿no? Pero Dios omite, no revela su nombre. Jesús no podía negarle, decirle el nombre. Imagínate. Porque Jesús lo llamaba todos los días Abba Padre. Entonces, es una enseñanza formidable. Cuando recen, digan Padre. Esto, a primera vista, nosotros no estamos acostumbrados a llamarlo Padre Nuestro, pero es una suerte inmensa poder conocer el nombre. Porque cuando uno va a una entrevista, si no conoce ni siquiera el nombre del jefe que lo recibe, está perdido. Sí, ¿De verdad? de Es acuerdo. verdad. Y Jesús nos da la carta de a ver, cuando hables con Dios, dígale Padre. Es una suerte inmensa. Sí, claro. Y cuando esa relación empieza a crecer y tú puedas sentir esa necesidad de decir Abba, y cuando salga profundo del corazón, Que es papá, padre. o papaíto, Sí. si Eso. lo traducimos Es también. como mucho decía más que Moderna, un simple padre. Sí. Exacto, entonces es un padre amoroso. Sí. Si ese padre amoroso está conmigo, ahí empiezas tú a sentir no solo el amor, sino qué más me puede faltar después Sí. de eso. Es infinito, ya después, Sí. si de verdad experimentamos ese amor, todo lo demás empieza a sobrar. Sí, lo que pasa Sí. es que de pronto como el Padre Nuestro, como tú dices, nos lo enseñan tan de chiquitos, o personalmente lo dije muchas veces en el automático. Total, Y todos. no Sí, sintiendo sí. la Uno palabra, dispara palabras, dispara. y no sintiendo la palabra Padre como realmente Como es lo decir. es. Y decían, alguna yo leía que el Papa Juan Pablo II se quedaba en la palabra Padre Sí, hasta 15 sí, minutos sí. meditando ahí la sola primera La palabra. sola palabra, exactamente. Es como el rosario. Porque dice todo. Exacto. Se vuelve tan rutinario que Sí. no repite y falta la profundidad hacia eso. Exacto. Y Lucas únicamente dice Padre, no dice Padre Nuestro. Muy probablemente después le agregaron nuestro para fomentar la fraternidad. Sí. Todos somos hermanos. Si Dios es Padre Nuestro, pero Lucas empieza Padre. Muy probablemente Jesús dijo Padre, porque él no podía incluirse entre los hermanos. Por lo tanto, muy probablemente dijo, cuando oren digan Padre, santificado sea tu nombre. Mateo le agregó el nuestro, que era complementado mucho, porque no es Padre mío únicamente, nunca es Padre nuestro. Muy bien.
Si tiene un nombre significa que Él es un Dios personal, es un tú, al cual podemos dirigirnos con confianza. Si tiene un nombre, significa que podemos llamarlo por su nombre, Padre. Mire, nosotros somos afortunados porque hemos crecido en un ambiente cristiano, pero la gente que no conoce, que no es cristiana y cree que hay un Dios superior, un ser superior, ¿cómo lo llama? Lo llama con un nombre muy abstracto, ¿no? Claro. Dios o ser, etc. Porque no tiene la suerte de tener un tú. Un Padre. Cuando uno dice, si Dios no es una cifra, no es un ser tan lejano, sino tiene un nombre y yo puedo llamarlo como un tú, ¿sí? Yo puedo dialogar con él. Esto a nosotros nos parece lógico porque vivimos tantos años en la vida cristiana, pero para la gente que no conozca el cristianismo, llamar a Dios con el nombre, tutearlo. Empiezo a tutear a Dios, danos hoy, y así, como ser, pásame el pan, perdónanos, líbranos. Entonces, el hecho que Jesús nos haya permitido llamar a su Padre tú y nos diga un nombre es Total diferencia. un camino muy grande. Mire, durante todos los 1800 años, desde Abraham hasta Jesús, los judíos no podían ni siquiera pronunciar el nombre de Yahvé porque estaba prohibido. Lo llamaban Adonai, Señor, lo llamaban con otro nombre, mas nunca pronunciaban el nombre de Yahvé. Y Jesús supera esta distancia, esta prohibición, y dice, cuando hablen con Dios, digan Padre. Quita toda la distancia y las dificultades y nos permite llamar a Dios cuando esta es la buena noticia del Evangelio. Y yo creo que aquí también vale la pena meditar un poquito sobre cuántas personas ven o dicen que Dios es una energía o que no sé qué, o que una fuerza. Sí. Bueno, hay mil formas. Es porque precisamente alguien en el camino perdió esa relación y no entendió este punto. Entonces, Dios no es ninguna fuerza, no es ninguna energía, es todo y mucho más que todo. Que todo eso. Pero reducirlo a decir algo así es excluir y completamente ignorar esta relación de padres e hijos con Dios. Por lo tanto, para nosotros, por eso decía que Papa Benedicto, al solo pronunciar el nombre Padre, demoraba 20 minutos para explicar qué alcance tenía esta palabra para nosotros. A nadie se le ocurría, supongamos, yo a veces doy un ejemplo, pensemos que cualquier animalito pequeño, una hormiga, que nosotros le dijéramos, la diferencia entre la hormiga y una persona es inmensa, nosotros tenemos una mente, bueno, pero la distancia entre un hombre y Dios es infinitamente superior a la distancia que tenga una hormiguita con una persona humana, ¿no? Que una hormiga se atreva a llamar papá o mamá a una persona, decimos, no, eso es un cuento, pero nosotros, en cambio, que somos simples humanas criaturas y además pecadores, nos atrevemos a llamar a Dios con el nombre de Padre y tutearlo. Confianza. Esto es una suerte, una gracia inmensamente que no apreciamos hasta que no estudiemos detenidamente estas palabras. Es que da para pensar mucho si el Papa se demoraba 15 minutos en la primera palabra. Vale. Es un privilegio, o fue un Nosotros privilegio vamos a gastar para, mucho más todavía, porque ahora que lo conocemos. ¿Se imaginan el privilegio para los apóstoles recibir el pan directo de la mano de Jesús? Ser divino. Esa oración, sí. Muy bien. Mire, tengo aquí una nota. Los cristianos invocamos el nombre de Padre. ¿En qué momento invocamos el nombre de Padre? Hay 3 momentos especiales. En la bendición. La bendición. En la bendición. El Padre. En otro momento muy especial. Padre nuestro. Cuando rezamos. Sí, el Padre nuestro, por supuesto. Cuando profesamos nuestra fe, creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Y tercero, toda la oración del prefacio hasta por Cristo, con Cristo,
todo está dirigido al Padre. Es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, siempre al Padre. Toda la oración de la misa es al Padre, no es a Cristo. Solamente, hasta el Padre Nuestro después, ¿no? Claro. Por lo tanto, 3 momentos especiales. La señal de la cruz, los protestantes nos hacen la señal de la cruz. Qué La, tristeza. la profesión de fe sí la compartimos con ellos, más o menos, ¿no? Sí. Y la oración, prefacio y no sé, bueno, pero no tiene. En el Nuevo Testamento, la palabra Padre, en los labios de Jesús, aparece 172 veces. En Juan, Marcos, Mateo y Lucas. 172 veces aparece en los labios de Jesús. Jesús menciona continuamente su Padre. Lo que indica que la unión de Jesús con el Padre era vital. Si él no podía distanciarse ni un momento porque sabía que el Padre le estaba soplando en la nuca, como se dice, ¿no? Es decir, le estaba diciendo lo que debía decir, cómo lo tenía que decir, qué tenía que hacer, porque Jesús era así, estaba en contacto, lo dice claramente, todo lo que os digo, lo dice mi Padre. Yo le he visto hacer a mi Padre. El Padre, Hay un texto que es muy importante para tener en cuenta acá. En Mateo 11, 27, hay este texto que revela la relación de Jesús con el Padre. Todo me ha sido entregado por mi Padre, dice. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Aquí está toda la revelación, dice. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Entonces, todo lo que ha hecho Jesús lo aprendió de su Padre. Segundo, nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y todos los que el Hijo quiere, nosotros somos afortunados a quienes el Hijo nos ha transmitido todo el conocimiento del Padre. Aquí está muy complicado. Luego dice, Jesús traduce el conocimiento que tiene del Padre llamándole con una palabra de amor y ternura, que es Abba, que quiere decir papá, ¿no? La palabra Abba era la palabra que Jesús usaba. Por eso San Pablo conserva esta expresión en Gálatas y Romanos. Okay. Sigamos. el Padre Nuestro es una oración comunitaria. ¿Queremos leer? Aunque la diga un individuo, lo hace en nombre de toda la comunidad y por toda la comunidad de hermanos. Cada vez que llamamos a Dios Padre Nuestro, entramos en comunión con todos los hombres que oran a Dios así. En la intención de Jesús, invocar al Padre es formar comunión, es edificar iglesia, es recordar que somos hermanos, que no estamos solos delante de Dios. Por eso Mateo agregaría muy probablemente a sus discípulos la palabra nuestro, para enfatizar que nadie puede atreverse a decir Padre. Sería como en una familia, dijeron, ustedes son mis hermanos, pero yo solo llamo a Dios Padre. ¿No? Somos todos hijos de Dios, por lo tanto todos tenemos derecho a llamarlo Padre nuestro, no Padre mío. Por lo tanto, el que diga Padre mío, se arroga el derecho de decirle, el Padre es mí solo, ¿no? Uno tiene que hacer hincapié, nuestro. Somos todos hermanos, criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, solamente los cristianos bautizados son hijos de Dios. ¿Es verdad? No. Bueno, todos somos criaturas de Dios. Entonces, Dios nos... Cuando nacimos, el aliento vital del alma la sopló Dios en el cuerpo que nos dieron nuestros padres. Entonces, somos criaturas e hijos de Dios. Porque además, hay religiones como la católica, la cristiana y musulmana que reconocen que Dios es Padre. Los musulmanes también reconocen que Dios es Padre. Por lo tanto, doblemente. Pero nosotros, en virtud del bautismo, como hemos engendrado en el agua, en el Espíritu Santo, somos
hijos adoptivos de Dios, por tanto, doblemente hijos, ¿no? Y doblemente padres, hermanos. De modo que tenemos más derecho que nadie de llamar a Dios Padre nuestro. Por razones... Esa misma relación hace que lo sintamos más, porque Sí. con el bautismo como entramos en el cuerpo glorioso de Dios, de Cristo, perdón, ahí es donde podemos sentirnos hermanos, pero seguramente todos aquellos que no son bautizados pues siguen siendo hijos. Sí, Es son como hijos. decir que el hijo que Sí. se metió o que hizo cualquier actividad diferente no es hijo, sigue siendo Salvo hijo, la aunque persona esté que aunque distante. no crea en Cristo, que no crea en Dios, aún en este caso es hijo de Dios, porque Sí, es sí. criatura de Dios. Sí. Se olvida o Que no lo reniega. reconoce, pero sigue Es siendo como Sí. quien niega a su papá o a Sí. su mamá. Exactamente, exactamente. Sí. Puede Se da- negarlo, se pero da es una caso. realidad. Sí. Muy bien, sigamos. Somos Bien. hermanos. Ujú. En el Antiguo Testamento encontramos expresiones que describen a Dios como una madre. Dios es madre en cuanto nos transmite la vida con amor, nos cuida, nos alimenta, nos educa. Sí, Dios no tiene sexo. El Padre no tiene sexo. Por tanto, es Padre en un sentido total. Es Padre y Madre. Muchas veces mucho más Madre que Padre. Sí, mucho más compasivo, Comprensivo. tierno y dulce que un Padre que es autoridad y dirección, ¿no? Marcos nos transmitió textualmente una oración de Jesús donde él utilizó un término muy tierno con su Padre. Abba, Padre, todo es posible para ti. Imagínense. Dice todo, ¿no? La hermana Glenda canta, es tan hermoso. Marcos 14:36. También San Pablo usa la palabra aramea Abba. La prueba que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de tu Hijo que clama ¿De su hijo? Abba, De su hijo. el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, Gálatas 4:6 y en Romanos 8:15. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba Padre. Es aquí No, sí, sí. Jesús nos ha enseñado entonces a utilizar una fórmula infantil. Querido papá, así quiere que oremos con confianza y familiaridad con nuestro Padre. Mire, nunca apreciaremos suficientemente el regalo que Jesús nos ha hecho enseñarnos a orar, porque comparte con nosotros el cariño y la unión con su Padre. Esto no es fácil. Sería como si, digamos, un hijo adoptivo, Ángelo. Es una suerte que pueda, supongamos que hubiera otros hijos naturales, que diga, yo tengo igual derecho que usted de llamar a mi papá y mi mamá, papá y mamá. Claro. Jesús nos comparte con nosotros ese derecho de llamar a Dios con el nombre Padre. Esto va más allá de nuestra capacidad de entender, porque Él siendo hijo unigénito, el único hijo que tiene el Padre, ¿no? Que es la impronta del ser del Padre, ¿no? Permite que estos pobres hombres que somos nosotros digamos al Padre, Papá nuestro. Esto no lo apreciaremos casi nunca, tanto como cuando uno realmente se detiene a meditar esto. Sí, es muy grande eso. Muy bien, sigamos, afrontemos la palabra Padre ahora. Dale, Patricia. Padre, el Padre nuestro comienza con un gran consuelo. Podemos decir a Dios, Padre. Esto es Ratzinger que escribe esto, por tanto, son fruto de una reflexión personal que nos regala en estas notas. Dios es nuestro Padre. Esta es la buena nueva, el Evangelio de Jesús. Gracias a Jesucristo hemos vuelto a ser hijos de Dios. Y si somos hijos suyos, podemos dirigirnos a Él con plena confianza. Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes Mire se lo aquí piden? encontramos, Lucas 11:13. dice vuestro Padre, no es nuestro Padre. La diferencia entre Cristo y nosotros es infinita, pero se atreve a decir vuestro Padre, que es el mismo de Él, dará el Espíritu
a quienes se lo piden. El Padre dio el Espíritu a Cristo y Cristo lo compartió con nosotros. Muy bien. En el espejo de la figura y oración de Jesús reconocemos quién y cómo es Dios. A través del Hijo encontramos al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Solo a través de Cristo aprendemos a conocer al Padre. Cristo es de modo único imagen de Dios. Corintios 4:2 y Colosenses 1:15. Y Jesús es el Hijo en sentido propio, es de la misma sustancia del Padre. Nosotros no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo más y más en comunión con Cristo, siguiéndolo a Él, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Bellísima la palabra. Bellísimo. Benedicto es un nombre que describe las cosas con tanta propiedad, ¿no? Sí, pero lo bonito que dice acá, que nosotros poco a poco vamos convirtiéndonos en hijos amados del Padre a través de nuestra comunión con el Padre, con Cristo, ¿no? Es decir, si inicialmente somos unos pobres hijos, ¿no? Poco a poco, a través de la gracia del Espíritu Santo, podemos llegar a ser copia de su propio Hijo, Jesús. Entonces, el ideal, la meta es infinitamente grande, ¿no? Por eso que un día estaremos compartiendo la misma morada, el cielo, con su Hijo. Y reinaremos con Él, dice. Cada uno reinará. Por lo tanto, seremos reyes, de alguna forma, ¿no? Porque si Cristo nos ha incorporado a Él como hijos adoptivos. Nunca estaremos igual que Cristo, porque Él le impronta la misma naturaleza. Sí. Muy bien. Pero nuestra invitación sí es a que el rostro de Cristo que cada uno tiene, unos más escondidos que otros. Por eso nos empiece llamamos a salir. cristianos. Sí, imagínate. Tengo que ir a una nota. Nuestro. Dios, el Padre nuestro, Padre de todos los hombres, es Padre de todos, nos creó a todos, aún a los que no lo conocen. Aún los que no lo conocen son criatura y hijos de Dios. Luego es Padre en modo especial de los que lo invocan, aunque no sean cristianos, son judíos y maometanos, musulmanes. Lo es ante todo lo que fuimos engendrados por el agua del Espíritu Santo. Dios es nuestro Padre. Nosotros todos somos hermanos en Cristo. Bueno, lo he dicho. Bueno, pero la fe en Dios Padre es la raíz y fundamento de la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de hermanos en Cristo. La Iglesia no es una institución de ciudadanos, etc., sino que la raíz de la Iglesia es que somos hermanos en Cristo, tenemos un mismo Padre, es una comunidad de fe. Así que tengo ahora mismo. Dice, por eso en el Padre Nuestro, en la oración de todos los hijos de Dios, cuando en nuestra iglesia rezamos el Padre Nuestro, nos damos la mano. Por eso que nos damos la mano, porque sentimos que somos una sola familia. Es una expresión muy... El Padre Nuestro no es una oración que implica es una oración que implica una actitud hacia todos nuestros hermanos. Ante todo, en la segunda parte, cuando decimos, danos, perdónanos, no dame pan, no perdóname, danos el pan, perdónanos, líbranos. Jesús, al referirse al prójimo, utiliza siempre la palabra hermano. Mire, cada vez que Jesús habla del prójimo, si tu hermano, etc., ¿no? Por ejemplo, el que se irrita contra su hermano, dice, llamándolo, ¿te acuerdas la última vez? El que, si al presentar tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. En el ojo de tu hermano, siempre utiliza hermano para hacer hincapié que no somos individuos separados, sino que somos hijos del mismo Padre, por tanto, hermanos. Y Jesús lo recalca, muchas veces lo repite 3, 4 veces la palabra hermano para que nos quede grabada en la mente. Muy bien. Sigamos. Nuestro. Solo Jesús podía decir con pleno derecho, Padre mío, porque es el Hijo unigénito del Padre. En cambio, todos nosotros tenemos que decir Padre nuestro. Al decir Padre nuestro,
nos exige salir de nuestro recinto cerrado, de nuestro pequeño yo, y entrar en la comunidad de los demás hijos de Dios. Así el Padre Nuestro es una oración muy personal y al mismo tiempo plenamente eclesial. Muy bonito, ¿no? Hermoso. Sí. De ahí que cuando uno está en la Eucaristía y reza el Padre Nuestro, es una lástima que no todos se den la mano, por ejemplo, ¿no? Sería una expresión todavía mucho más fuerte porque uno está estático así, Padre Nuestro, y no mira, ¿no? ¿Desde cuándo en una familia, si es el día del cumpleaños del papá o de la mamá, ¿no? Los hijos no es que se dirigen como individuos, ¿no? Se sienten parte de una familia, de un hogar. Y nosotros, en cambio, la Eucaristía sí. Sí, no, la foto no va solo un hijo con el padre, sino todos los hijos Todos, con... sí. Pero yo recuerdo que en la Eucaristía hace unos 4 años, duró más o menos En algunas 2 partes, años, sí, se hace. toda la comunidad se daba la mano, así Sí. como Creo, sí. muchos padres En la parroquia nuestra, cuando- invitan simplemente a que levantemos la mano cuando, Sí. cuando el credo. creo. Es más fácil cuando hay un grupo pequeño que se den la mano. Cuando son iglesias grandes, se complica, Se genera un no, poco se de complica desorden porque hay 2 bancas, etc. Pero debería proponerse que la gente en una misma bancada, Sí, ¿no? la banca. Se dé la mano, que cuesta nada. La viejita, el señor alto, ¿no? La empleada doméstica, todos se sienten, somos Iguales. la misma dignidad, el mismo derecho, las mismas obligaciones. Mis 2 hermanos. Muy bien, que estás en el cielo. que estás en el cielo. Pero la familiaridad con nuestro Padre no tiene que hacernos olvidar que Él es el Rey, que su trono está en el cielo, que merece ser glorificado y que debemos hacer su voluntad. Diciendo Padre Nuestro, Jesús nos se sitúa en el mismo plano de los apóstoles. Cuando Él ora a Dios, habla así: el Padre mío y Padre vuestro, mi Dios y Dios vuestro. Eso, ahí sí, él se distingue mucho. Mi Padre mío y Padre vuestro. Tenéis- Mi Dios y vuestro Dios. Ahí es claro a Jesús que no estamos en el mismo plano, absolutamente. Total. Pues el Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Juan 11:27. La relación con Jesús, con su Padre, es de una intimidad única. Es de amor y obediencia. Jesús es consciente de ser Hijo de Dios. San Pablo usa una bellísima expresión: Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:6, 2 Corintios 1:3. Así conviene que lo llamemos. Yo les llamo frecuentemente así. Cuando hablo con Dios Padre, Padre de Jesucristo. Porque con esto yo digo, reconozco que hay una relación muy especial y que yo, como siendo parte del cuerpo de Cristo, soy miembro de este cuerpo, puedo llamarlo Padre. Pero no, inicialmente es ¿cómo es? Un gracejo, ¿no? Decir, tú eres el Padre de Jesús. Para el Padre es un honor ser Padre de Jesús. Para Jesús tener un Padre como Dios es igualmente un gran honor. Entonces, es como darle gusto a Dios. Como decirle a un presidente, ¿no? Tú eres el Padre de este niño, ¿no? Ujú. Es un honor para él, si el hijo es de la misma talla del papá, y un honor para el hijo ser hijo de un presidente, ¿no? Bueno, digamos, Sí, sí. pensando en términos muy Sí. sencillos. Bueno, si quieres empezar, santificado. Santificado sea tu nombre. La primera petición del Padre Nuestro nos recuerda el segundo mandamiento del Decálogo. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. A Moisés una vez, una voz venida de la zarza le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre, Dios responde: yo soy el que soy. Él es
y basta. y basta. Por eso era del tono correcto que en Israel no se pronunciara ese nombre, que se percibe en la palabra. Ya ve. Ya. Es decir, no era todavía tiempo para que Dios se revelara con su propio nombre de Padre. Hay un itinerario, hay un proceso muy lento desde Abraham. Cuando Dios se revela a Abraham y le dice, vete de tu patria, de tu casa, ponte en camino y yo te haré padre de una gran descendencia, no dice quién era. Pobre Abraham, te imaginas el viaje de Babilonia hasta el sur de Palestina, diciendo, ¿cuál de estos dioses que yo adoraba en Babilonia me habló? Pero era un Dios totalmente diferente. Entonces él no sabía el nombre. Y ninguno de ellos, hasta que Moisés se atrevió a decirle, bueno, tú me mandas que yo vaya a encabezar la salida, pero ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dio un nombre que es su nombre, Yahvé, que indica, yo soy el que soy. Soy el que te acompaño, que te voy a colocar, a ayudar. Entonces, ahora sigamos. Pero ahí quiero Sí. decir algo, es que siento como que necesitamos que todos demos de verdad muchas gracias de haber nacido en esta época, porque estar en esa época en donde, digamos, como que no se tenía ni la familiaridad, ni el nombre siquiera. Ni el nombre. No había Así nombre, que ese no nombre había era tan sagrado, salvación. sagrado que no lo pueden pronunciar. No. Siempre se refugiaban Adonai, Señor, u otro el Dios de la montaña, porque estaba prohibido decir el nombre de yo soy el que soy. Tengan en cuenta, cuando, dice San Juan, cuando los siervos de los sacerdotes fueron a detenerlo en el Getsemaní, le preguntaron, ¿quién es? No, ¿eres tú el que buscamos? Contesta, yo soy. Repite lo que Yahvé había dicho a Moisés, yo soy el que soy. Y dice que todos ellos se cayeron en la tierra, a postrar la tierra, porque el solo hecho que él dijera, yo soy, hizo que, repite, es una interpretación de Juan, no sabemos cómo que fue realmente, ¿no? Pero era un nombre que no podían pronunciar. En cambio, Jesús nos lo pone, nos lo proporciona con tanta generosidad y nos dice Padre, pero agrega santificado, aquí viene, santificado de un nombre. La invocación inicial, santificado sea tu nombre, expresa el deseo de que sea reconocida la grandeza y soberanía de Dios. Esta invocación nos permite echar una mirada sobre la más profunda aspiración del corazón de Jesús. Buscar ante todo la gloria de su Padre, hacer su voluntad por encima de todo. Quien ora deja que Dios mismo manifieste su gloria, su santidad y que la haga valer. Esta invocación es también un himno de alabanza y acción de gracia a Dios y una expresión de fe en que Dios ya ha cumplido este deseo. Entonces, lo primero que nos enseña Jesús es que reconozcamos que Dios es Dios, la trascendencia de Dios. Dios trasciende todo, el universo, toda la humanidad. Pero a la vez es una petición, ¿sí? Es una alabanza a Dios, santificado sea tu nombre. Y a la vez es una petición de alabanza, de esta palabra, ¿no? ¿Qué le pedimos al Padre? Que Él sea reconocido como Dios, que trasciende todo, creador y señor del universo, y que dio la vida. Por lo tanto, el Hijo quiere que a su Padre lo respetemos y que se reconozca en todas partes, por todos los hombres, como el único Dios, Señor de todos. Por lo tanto, Jesús pone al Padre en su puesto. Es decir, pues, reconoce que Dios está por encima de todos nosotros y que nosotros tenemos que reconocerlo. Pero tenemos que pedirle a Él. Porque, ¿acaso nosotros podemos agregarle algo a la santidad de Dios? No. Cuando pedimos, santificado sea tu nombre, nosotros no podemos agregar. Sin embargo, el único que santificó y glorificó al Padre fue Jesús.
Y en Jesús todos nosotros, cada vez que oramos, que obedecemos, que trabajamos por el reino de Dios, también santificamos alguna. ¿Qué significa santificar? La palabra santo significa separado, separado, sí, no pertenece a este mundo, ¿no? Cada vez que nosotros oramos o celebramos la Eucaristía, glorificamos al Padre, ¿no? Porque la Eucaristía está dirigida solamente al Padre, desde el prefacio, cuando el sacerdote levanta la mano e inicia la oración, nosotros participamos en esta santificación del Padre, porque lo alabamos, es digno y justo, conveniente, darte gracias, Padre, porque es etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, es una alabanza y una petición, pero nos compromete a nosotros en santificar al Padre a través de nuestra vida, en unión con Cristo, que lo santificó porque dio su vida. Dice San Juan, Padre, yo te he glorificado. ¿Saben? En el discurso de despedida de los apóstoles, ¿no? Yo te he glorificado, ahora glorifícame a mí. Le dice a Jesús, la resurrección es la respuesta del Padre que lo glorificó a su Hijo, lo entronizó. Entonces, nosotros debemos glorificar al Padre, santificado sea tu nombre. Que hay una nota que puede ser útil. Santificado. Santificado sea tu nombre. Primero que todo, Jesús nos permite tutear a Dios, santificado. Bueno, es una petición o una alabanza, es una petición en forma de alabanza. Entonces, pedimos al Padre que Él mismo haga que su nombre sea santificado, glorificado, reconocido, respetado en todas partes. Entonces, una petición, pero a la vez reconocemos que Él merece todo eso. El nombre es el nombre, cuando decimos santificado sea tu nombre, el nombre en el lenguaje es la persona. Como ellos no podían pronunciar el nombre, entonces utilizaban no podían pronunciar el nombre directo, utilizaban la palabra nombre de la persona. Dios no tiene nombre. Cuando el ángel Gabriel anuncia a María, dice que su hijo, santo es su nombre. Y cuando aparece a Isaías en el templo, él escucha los serafines diciendo santo, 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 ¿no? Se hace hincapié en la santidad. Dios trasciende todo. Significa que todo el mundo te reconozca como el santo, el único, el otro. Te glorifique como lo glorificó Jesús. Hay un texto interesante en el profeta Ezequiel, capítulo 36, dice Yahvé, yo santificaré mi nombre entre todas las gentes a causa de que ustedes lo han profanado entre ellas. Dice, yo mismo santificaré mi nombre ya que ustedes lo han profanado, los israelitas, a través de su idolatría. Ok. Bueno, ¿sí? Vamos. ¿Quiere seguir usted? Venga tu reino. Venga tu reino. No es correcto decir, vénganos o venga a nosotros tu reino, pues no tiene ningún fundamento bíblico. Ya en este momento nos encontramos en el reino de Dios, más bien pedimos su venida para los que no lo tienen. Es un error, fíjate que la iglesia acepta, venga a nosotros tu reino. Ya estamos en el reino de Dios, estamos comprometidos, estamos en comunión con Dios, por lo tanto venga a nosotros sería como seguir esperando. Que lo que ya... En cambio, venga tu reino, como es el texto de Mateo, pedimos su venida para los que no lo tienen. En fin, gran parte de la humanidad no conoce todavía a Cristo, no conoce el reino de Dios, por tanto, a ellos sí le pedimos que venga su reino. Pero sigamos leyendo. Reino de Dios quiere decir soberanía de Dios, y eso significa asumir su voluntad, su soberanía, como criterio de nuestro pensar, querer y actuar.
Significa que reconocemos a Dios el derecho de dirigir nuestra existencia, el derecho a juzgar nuestras acciones, porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Esa invocación nos enseña que lo primero y esencial es un corazón dócil, para que sea Dios quien mande y no nosotros. Por eso necesitamos rezar siempre, venga tu reino. Hemos visto en encuentros anteriores que Jesús es el reino de Dios, así que esa petición se convierte en una petición de que cada seamos más uno con Cristo. Con El reino de Dios cada vez. Cada Cristo. vez, sí. Claro. Para que Los cada vez... judíos utilizaban la palabra Maranatha. Ven, Señor Jesús. Venga tu reino. Maranatha. Maranatha. Maranatha era la expresión. ¿Los judíos o Sí, los es judíos una- convertidos o cómo? No, los judíos. Ellos tienen una oración parecida. No, los A los cristianos. cristianos. La ascendencia. Como los primeros cristianos fueron judíos, Judíos. obviamente Los primeros se expresaban en judíos hebreo, convertidos. en arameo. Maranatha. Ven, Señor Jesús. Tengan en cuenta que la última, es interesante, caí en la cuenta hoy, las últimas palabras del Apocalipsis, el último libro, ¿no? Termina exactamente así. El que da testimonio de todo esto dice, sí, voy a venir pronto. Dios promete que vendrá pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Así termina el Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 20. Yo vengo pronto. Entonces, claro, la expectativa en ese tiempo, en los primeros décadas hasta, ¿qué sabe?, el año 120, era que la parucía, la venida del Señor, era inminente. Lo da a entender San Pablo, el cual creía que él viviría todavía tan pronto viniera. Y entonces, el Apocalipsis dice claramente, hay una expectativa muy urgente, estaban perseguidos, habían muerto muchos cristianos, por tanto, la venida de Jesús era algo tan esperado que la oración de ellos habrá sido siempre, ven Señor, venga tu reino, venga cuanto antes, porque estamos En la olla. en esta. Sí. Muy bien. Rezar por el reino de Dios significa decir a Jesús, déjanos ser tuyos. Señor, reúne en tu cuerpo a la humanidad dispersa. Haz que donde reinan las tinieblas del paganismo y de las falsas religiones, resplandezca pronto la luz de Cristo y del Evangelio. Pedimos que Dios asuma el gobierno del mundo para que Él sea todo en todo. Le pedimos que el príncipe de este mundo, el diablo, sea derrotado y encadenado, y con él también todas las voluntades de los hombres que se oponen a Dios. Solo Dios puede destruir el poder de Satanás. Sí. El reino de Dios está presente en la semilla de la palabra del Evangelio, en los signos sacramentales que operan la salvación, en el banquete de la Eucaristía, en el matrimonio. El anuncio de la cercanía del reino de Dios es un mensaje de alegría con la que experimenta el que ha encontrado un tesoro o una perla preciosa. Esta petición presupone que los discípulos busquen primero el reino de Dios y su justicia, ya que todo lo demás es efímero y pasajero. Sin una conversión perfecta, no se puede expresar esta oración. Sí, ¿cómo puedo pretender yo que venga el reino de Dios si yo mismo no estoy dispuesto a recibirlo en mi vida? Sí, Que lo Dios entiendo. sea dueño de mi vida, ¿no? Sí. Pedir la llegada del reino de Dios es pedir que todo el mundo sea transformado, los valles colmados, los montes nivelados. Aquí entiendo la riqueza de cada palabra del Padre Nuestro. Y nosotros lo rezamos con tanta facilidad que perdemos de vista, y entonces claro que imagino que el Espíritu Santo sufre en nosotros porque dirá, ¿cómo hago yo para transmitir esa oración de este individuo si él está disipado, está pensando que sabe cuánta otra cosa, y al Padre no le llega una oración que no esté Conectada, pero consciente? No, por ejemplo, venga tu reino y no Sí. venga a nosotros tu reino. Yo creo que eso lo hemos dicho mal toda la vida. El 40 y... Diego Jaramillo dice
que venga tu reino es la expresión traducida en el latín adveniat regnum tuum. Nunca aparece la palabra nuestro, venga a nosotros. Pedimos a Dios que lleve a cabo su proyecto, que reine entre nosotros, que manifieste su poder. La venida de su reino está ligada a la venida de Jesús, a su actividad o su evangelio. Le pedimos al Padre que el proyecto que inició Jesús, el Rey, se haga realidad en cada uno de nosotros y que progrese. Que reine la paz, la justicia, la solidaridad, la compasión. Esto implica muchas cosas en la venida del reino de Dios. Que el Espíritu de Cristo que guíe a la Iglesia, derrote al príncipe de este mundo, que nos convierta en sus colaboradores. Eso, muy bien. Sigamos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad así en el cielo. Como en el cielo. Como en el cielo. Otra vez. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien. Tu voluntad puede traducirse como el proyecto, el designio o el plan de Dios. Existe un proyecto de Dios con cada uno de nosotros y para nosotros que debe convertirse en criterio de nuestro querer y de nuestro actuar diario. La característica del cielo es que allí se cumple plenamente la voluntad de Dios, o con otras palabras, que allí donde se cumple la voluntad de Dios está el cielo. Eso, como en el cielo, así en la tierra. A mí se me ocurre otra cosa, que cuando decimos como en el cielo, estamos anticipándonos, es decir, como yo haré tu voluntad en el cielo un día, así quiero hacerlo ahora, es decir, casi como anticipándonos, ¿no? Porque estamos diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Quién está en el cielo? La Virgen, los apóstoles, los patriarcas, los profetas, los santos, ¿no? Y todos nuestros familiares que andan, ¿no? Entonces, como en el cielo, es decir, ¿cómo lo haré en el cielo si tú me recibes un día? Así, aquí en esta tierra. Muy bien. Bien. En el encuentro con la samaritana, Jesús dice a los discípulos que le llevan de comer, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, la voluntad era el criterio de vida de Jesús. Hágase tu voluntad. Esto significa ser una sola cosa con la voluntad del Padre, es la fuente de la vida de Jesús. En la petición del Padre Nuestro está presente también la apasionada oración de Jesús en el Getsemaní. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Padre, si no es posible que pase sin que yo beba, hágase tu voluntad. Sin palabras. Eso Sí. estremece. El terror que tenía Jesús, porque sabía lo que significaba una crucifixión, porque Pilato había crucificado a muchos judíos en su tiempo. Por lo tanto, muy probablemente había visto o se había enterado del terrible suplicio de la crucifixión. Para que él diga, Padre, si es posible, pase este cáliz sin que yo lo beba, indica, yo no quisiera morir así. Ese era el suplicio extremo, porque morían asfixiados, además los clavos en las manos, en los brazos, en los pies, y toda la sainete, todas las burlas, ¿no? Por lo tanto, él pide que, si es posible, que pase este cáliz. Pero, finalmente, dice que se haga tu voluntad. Lo máximo que puede pensarse de un hombre que estaba ya próximo, porque fue la agonía en el Getsemaní. Sigamos. Toda la existencia de Jesús se resume en las palabras del Salmo 40. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Benedicto XVI, Benedicto XVI explica que el cielo es el propio Jesús. Como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo lo hace Jesús? Así queremos hacer Que lo nosotros. hagamos en la tierra. Aquí es la interpretación muy buena. Él es precisamente aquel
en quién y por quién se cumple la voluntad y el proyecto de Dios en la tierra. Mirándole a Él, ¿Aprenderemos? Sí, aprendemos, sí. Aprendemos que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer la voluntad del Padre. En cambio, Él en cambio nos eleva hacia sí, nos acoge dentro de sí y así aprendemos a hacer la voluntad de En Dios. otra palabra, uno puede decir, hágase tu voluntad como Jesús la cumplió hasta el extremo de su vida. Esta es la interpretación que hace Benito XVI. La palabra cielo es, hágase tu voluntad como la hizo Él, tu Hijo. En esto no hay sí, otra interpretación. El cielo no lo conocemos, pero a Jesús sí sabemos que lo hizo perfectamente. Y nosotros generalmente hacemos todo lo contrario, nuestros caprichos, o Esquivando. podemos caer en la tentación de creer que es la voluntad de Dios y escudar nuestras propias ideas locas en creer que estamos haciendo voluntad de Dios. Y eso es un discernimiento mucho más profundo que simplemente imaginarme una respuesta de Dios. Pero también decimos, hágase tu voluntad, pero ojalá que coincida con la mía. O a ver yo cómo lo convenzo para que coincida con la mía. Eso. O después Ojalá de que ya tome coincida. una decisión, ven, vamos a tomar la decisión en oración, ya Eso. para que si ya tomé una decisión. Es todo lo contrario. Eso lo decimos, Señor, hágase tu voluntad. Te ruego, deme la salud, cuídeme a mí. En el fondo siempre pensamos que la voluntad del Padre tiene que ser muy pareja con la nuestra. Entonces lo rezamos porque tenemos miedo a pedirle que se haga su voluntad, sabiendo que muy probablemente la voluntad de Él es totalmente diferente de la mía. Entonces lo decimos pasito, ¿no? Hágase tu voluntad. Como medio ¿Es verdad? rápido. Sí, Totalmente. Así es. Totalmente. Espero que sea la misma mía. Entonces, si uno mira a Jesús en la cruz, uno ya no se atreve a pensar así. Hágase tu voluntad como la hizo Él. Entonces, ahí sí nos quedamos. ¿No es verdad? Fríos, Y totalmente. eso es muy bueno, lo dice Papa Benedicto, ¿no? Sí. El cielo es Jesús, y es Jesús crucificado. Pero la esperanza de la resurrección, lo dice, si hago la voluntad de Dios, Dios premiará, me resucitará un día. Estará conmigo en las horas difíciles como estuvo con el Padre, con el Hijo. Muy bien, sigamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. La cuarta petición del Padre Nuestro, dice Benedicto XVI, nos parece la más humana de todas. El que dice a sus apóstoles, no estéis agobiados por la vida pensando en qué vais a comer. Nos invita a pedir nuestra comida de cada día. El pan es el producto de la tierra y del trabajo del hombre, pero la tierra no da fruto si no recibe desde arriba el sol y la lluvia. Esta combinación de fuerzas que escapa a nuestras manos se contrapone a la tentación de nuestro orgullo de pensar que podemos darnos el alimento por nosotros mismos o solo con nuestras fuerzas. Este orgullo nos hace violentos, fríos e indiferentes. Bellísima Wow. esta reflexión. Tremendo. El pan es fruto de la lluvia, del sol que nos da Dios a los justos y a los injustos, a los buenos y a los malos. Y nosotros ponemos algo de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para sembrar, para cosechar. El pan es más producto, pan de Dios, es más bien un regalo de Dios que fruto de nuestro trabajo. Porque Dios interviene desde el comienzo hasta el final. Es bellísimo, ¿no? Cuando uno dice, danos el pan, hay que reconocer que danos el pan porque tú eres el proveedor del pan. el artífice de este milagro que es el pan de cada día. Nosotros ponemos el grito de nuestro trabajo, por supuesto, pero no es tanto. Sin el sol, sin la lluvia, no habría cosechas de trigo, de maíz. Exactamente. Muy bien. La invocación habla de nuestro pan. También aquí oramos en comunión con todos los hijos de No Dios. mi pan, sino nuestro pan. Jesús no quiere que pensemos solo en nosotros mismos. Pedimos también el pan para los demás. Cuando pedimos nuestro pan, el Señor nos dice también, dadles vosotros de De comer. comer. Eso es muy importante. Yo siempre me detengo cuando rezo, y digo siempre, danos el pan, Señor, te pido por los niños de Yemen que están muriéndose de hambre y de sed, ¿no? Por los niños de África, etc. Yo amplío la oración para que conste que no lo pido para mí solo, sino por un montón de gente que está en
dicen que ha habido un problema de sequía, ¿Sequía? sí, en Norte Corea. Hay 8 o 10 millones de personas que pueden estar muy próximos a morir o a perder la vida Por hambre. porque viven de productos elementales, porque ahí hay es un sistema colectivo donde el gobierno dice que hay que sembrar y que hay que cosechar. Si falla la naturaleza porque no hay sequía o sequía, muy probablemente mucha gente muere de hambre. Salió en la noticia. Y en cambio, después del diálogo que tuvo con Trump la semana pasada, está relanzando su rampa de cohetes. Entonces, la poca plata que tiene, que imagino que le dan los chinos, la gasta en armamento, ¿no? Y la gente muriéndose. Dice, hay peligro. La ONU dijo, 10 millones de personas están en grave peligro de morir de hambre. No. Entonces, uno cuando reza tiene que pensar en esta gente. Kim Jong está Danos peor el que pan. Maduro. Kim Jong está peor que Maduro. Además, no hablemos de la situación de Venezuela, que es igualmente... No, y uno va aquí a Sí. cualquier barrio marginado de Bogotá y ves unas situaciones igualmente Sí. deprimentes. Dice acá, Diego Jaramillo, es una súplica infantil. La primera cosa que pide un niño, papá, deme pan, Ay, sí. comida, ¿no? Somos todos mendigos. Ante Dios somos todos mendigos. Danos el pan. No, pero además somos abusivos porque danos el pan y danos no sé qué y danos dice más, nosotros no pedimos sobre el pan. Exactamente. El pan, a lo largo, es una petición transversal de toda la Biblia. El pan. Aprendan de los cuervos que ni siquiera siembran ni cosechan, sin embargo, Dios los alimenta, ¿no? Aprenda de los lirios que ni tejen ni hilan, pero ni Salomón pudo vestirse así. Dice, entonces hay mucha presencia de pan en toda la Biblia. El maná en el desierto, la multiplicación de los panes, la última cena. Siempre alrededor del pan hay toda una pedagogía de parte de Jesús. La parábola del amigo que despierta al vecino pidiéndole 2 panes para atender a un visitante, ¿no? Dice, si él se levantó por la noche para atender al amigo, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Todo el pan, muy bien. San Cipriano dice, el que pide pan para hoy es pobre. La oración presupone la pobreza de sus discípulos. Con razón el discípulo pide lo necesario para vivir un solo día, pues le está prohibido preocuparse por el mañana. Es un acto de confianza. Dame el pan de hoy y mañana te voy a pedir otra vez el pan de mañana. Sin embargo, hay una interpretación. Vamos a leerlo aquí. La petición del pan nos recuerda que el pueblo de Israel, durante su marcha por el desierto, vivió del maná que Dios mandaba del cielo y que cada uno podía recoger solo lo que necesitaba para cada día, tal cual. La comunidad de discípulos, al pedir el pan de cada día, renueva la esperanza de la providencia de Dios. Sí, esperando que Dios provea el pan también para mañana. Ajá. Acerca de la expresión pan de cada día, que traduce la palabra griega Epiusios. Epiusios, hay 2 interpretaciones. Uno sostiene que la palabra significa el pan necesario para poder vivir. La otra interpretación traduce el pan del día siguiente. Los padres de la Iglesia han interpretado esta petición como la petición de la Eucaristía. Benedicto XVI piensa que hay que tener en cuenta todo el contexto de las palabras y obras de Jesús en que desempeñan un papel importante ciertos contenidos como el agua, el pan, la vida y el vino. El tema del pan ocupa un lugar importante en el mensaje de Jesús desde la tentación en el desierto. Pasando por la multiplicación de los panes hasta la última cena, Jesús no permite que los apóstoles despidan a la gente sin darles de comer, pero no permite tampoco que se reduzca el pan a la satisfacción del hambre material, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, siguiendo esta interpretación, el pan que pedimos es el pan para comer, la comida, pero es la palabra de Dios. Y es entonces también la Eucaristía. Entonces pedimos el pan inicialmente para sobrevivir, para vivir bien. Pero también pedimos la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
Y pedimos el pan de la Eucaristía porque es el alimento que alimenta nuestra vida de fe. Sí. No alcanzamos a terminar, sí, muy bien. Entonces terminamos otra vez rezando, pero ahora, esa vez sí nos damos la mano. Sí, eso iba a decir yo. Predicamos y no hacemos. Sí. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Emilio.